ni idea, absolutamente ni idea, Vale. y lo que pido es nuevamente cautela sobre esto, porque he escuchado ahora mismo en la mesa, ¿no?, que estabais vinculando claramente ya el tema de las renovables y del mix energético. Pero vamos a ver, si no sabemos si el primer hueco... imaginaros que, por ejemplo, el primer hueco se causó en la zona sureste de España, en ese momento había una central nuclear conectada. En Extremadura, ¿no? En Extremadura. Imaginaros que se hubiera conectado por el disparo de una central nuclear. ¿Qué tiene que ver eso con la situación de las renovables? En ese momento. Si es que no se sabe lo que hay. Ya. A lo mejor sí. O sea, a lo mejor lo que ha ocurrido es que ha habido, ojo, una gran central renovable. Estiar, nos vamos ahora a hablar con Jorge Morales de Labra. Él es ingeniero industrial, director de Próxima Energía. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Fran. ¿Tú tienes respuesta? ¿A qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la culpa del gran apagón? Mira, ahí sabemos algunas cosas, empezamos a saber algunas cosas de lo que pasó. Sabemos que hubo un primer incidente en el momento cero que es, técnicamente hablando, compatible con una pérdida súbita de generación, es decir, alguna planta de generación que se desconectó del sistema, una planta grande. Sabemos que 1,5 segundos después hubo un segundo incidente también compatible con pérdida de generación. No sabemos si vinculado con el primero o no, esto es muy importante determinarlo en la investigación y ahora mismo no lo sabemos. Y que a partir del segundo incidente, que lo que hizo fue ya someter al sistema a una tensión muy grave, la interconexión eléctrica se perdió y, ojo, a lo que ha dicho el presidente del Gobierno, lo voy a subrayar, desaparecieron 15.000 megavatios del sistema. Esta tercera parte, de que desaparecieron, parece que es una cosa como de fantasmas, ¿vale? Sí que tenemos perfecta explicación técnica a lo que ocurrió y no es nada raro. Es para lo que el sistema está programado, ¿vale? Cada vez que hay un incidente en el sistema eléctrico español, muchas veces, no en todos los incidentes, pero en la mayor parte de incidentes, desde luego, en las pérdidas súbitas de centrales de generación entre ellos, pero también con rayos, cuando cae un rayo en una línea, también a veces cuando hay un cortocircuito, cuando hay una maniobra en la red. O sea, es decir, es muy frecuente que haya lo que llamamos un hueco de tensión, ¿vale? Un hueco de tensión es un incidente que lo que provoca es una deformación de la onda de tensión, ¿no? Entonces, lo que sabemos, porque está programado así el sistema, es que automáticamente las centrales se protegen frente a un hueco de tensión. Entonces, en la medida en la que el hueco, que tiene una profundidad, es decir, una caída de tensión determinada y una duración determinada, en la medida en la que el hueco es leve, las centrales lo tienen que soportar, ¿vale? O sea, están diseñadas para soportar ese hueco, ¿vale? Pero si el hueco es demasiado largo o demasiado profundo, las propias centrales están diseñadas precisamente para desconectarse. Es decir, los 15.000 megavatios que se desconectaron a los 5 segundos no desaparecieron por arte de magia ni cosas así como se ha dado a entender, no. Desaparecieron porque están programados técnicamente para desconectarse, porque el primer incidente y el segundo causaron un hueco de tensión que era más largo y más profundo de lo que estaban preparadas para asumir, ¿vale? Vamos a verlo, porque tenemos grafismos a las 12:33 de hace justo una semana. Ocurre algo muy grave que aún se desconoce. 5 segundos después se produce ese fallo masivo que resulta irrecuperable. Bueno, tú nos dices que lo que hubo es un hueco de tensión y vamos a verlo con dos grafismos. ¿En qué consiste ese hueco de tensión y si es habitual que eso ocurra? Exactamente. Mira, estáis viendo ahí, esto es lo que llamamos, en la normativa española, es un hueco estándar, ¿vale? Esto es como se dibuja un hueco, ¿no? Veis ahí que hay un primer incidente, el momento cero, hay una caída rápida de tensión, ahí es del 100%, o sea, cae totalmente la tensión, ¿vale? Pero durante unos pocos, que es la parte inferior, durante unos pocos milisegundos. Tened en cuenta que esto es muy importante. El sistema eléctrico da una vuelta cada 20 milisegundos, ¿vale? O sea, cuando hablamos ya de un segundo, ¿vale? Ha dado 50 vueltas. En un segundo y medio ha dado 75 vueltas, ¿vale? En 5 segundos ha dado 250 vueltas, ¿vale? O sea, para nosotros 5 segundos es una barbaridad de tiempo a estos efectos, efectos de protecciones eléctricas. Entonces, normalmente los huecos duran unos pocos milisegundos, ¿vale? Duran 15 milisegundos, ¿vale? 20 milisegundos, una vuelta de ciclo, ¿vale? Bien. Entonces, luego la falta se disipa, que es lo que llamamos, ¿qué es disipar una falta? Cuando hay un problema en el sistema la identifica automáticamente dónde está el problema y la aísla. Entonces se empieza a recuperar la tensión. Esa es la subida que empezamos a ver ahí. Empieza a recuperarse la tensión hasta que vuelve ya a los valores normales. ¿Cuánto tiempo tiene que tardar? Como máximo, y esto es muy importante, fíjate qué coincidencia, 1,5 segundos. En España, las centrales eléctricas están diseñadas para soportar huecos de tensión de 1,5 segundos. ¿Vale? Pero no de más. ¿Qué sería este? El que estamos viendo sería un hueco de tensión estándar, para entendernos, estándar, ¿no? Y que dura 1,5 segundos. Entonces, ¿ahora cuál es el problema, Susana? Tenemos un segundo grafismo que yo creo que aclara la situación bastante, ¿no? Estamos empezando a decir quién tiene la culpa de esto, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Hay que depurar responsabilidades y además hay que evitar de que no ocurra y lo primero es saber exactamente lo que pasó. Bien, la cuestión es que no sabemos si el hueco es un hueco como el que aparece dibujado en verde,
o en rojo. Y eso es muy diferente. ¿Por qué? El hueco verde es un hueco normal, un hueco de los que están ocurriendo todos los días. Hoy ha habido huecos de tensión por la mañana, ¿eh? O sea, hay que decir, todos los días hay huecos de tensión y no pasa nada y no se va la luz, ¿vale? Los huecos verdes tienen obligación las centrales eléctricas de soportarlo, porque están dentro de la zona sombreada, es decir, están dentro de lo que es un hueco estándar. Pero el hueco rojo no. El hueco rojo está fuera de la zona y, por tanto, las centrales no tienen ninguna obligación legal de soportarlas. ¿Por qué esto es importante, Susana? Si se demuestra que el hueco fue verde, y me da igual que lo demuestre Enso, que lo demuestre una empresa, una compañía eléctrica española, un centro de investigación norteamericano, da exactamente igual. Cuando tengamos los datos vamos a ver qué profundidad y qué duración tuvo el hueco. Si el hueco era verde y aún así las centrales eléctricas se desconectaron agravando el problema, porque naturalmente si un hueco se produce entre otras cosas porque una central se desconecta y resulta que lo que ocurre es que el resto de centrales después se siguen desconectando en cadena, pues al final nos vamos a un apagón, que es lo que ocurrió el lunes pasado, ¿no? Entonces digo, si el hueco fue el verde y las centrales aún así se desconectaron, está claro de quién es la responsabilidad. Señalamos a las centrales. Las centrales o las compañías eléctricas que han permitido, porque tienen que verificar que lo cumplen con unas pruebas y con unos certificados, que han permitido conectar esas centrales a la red sin estar conforme a la normativa. Esto está claro, ¿vale? Pero Red Eléctrica no tendría ninguna responsabilidad. Sin embargo, ¿el hueco es rojo? Si es rojo, la responsabilidad principalmente de Red Eléctrica y de Enso, de la propia asociación que defiende a Red Eléctrica, que es la que a nivel europeo ha definido lo que es un hueco de tensión. ¿Por qué? Porque habrían definido un hueco de tensión que es demasiado leve para lo que realmente ha podido ocurrir, ¿vale? Por tanto, es esencial saber lo que hay. Ahora, decir que es que, como se fueron 15.000 megavatios del sistema, esto es una cosa parece de que ha habido una confabulación contra el sistema eléctrico español y tal cual. No, oiga, no. Los 15.000 megavatios del sistema se fueron porque con un hueco de tensión que duraba 5 segundos, lo normal, pues para lo que están diseñados es para que se desconecten, para protegerse. Las centrales se desconectan cuando hay un hueco de tensión de más de 1,5 segundos. ¿Por qué te inclinas ahora mismo? ¿Fue el hueco, digamos, que estamos viendo señalado en verde o en rojo? Ni idea, absolutamente ni idea. Vale. Y lo que pido es nuevamente cautela sobre esto, porque he escuchado ahora mismo en la mesa, ¿no?, que estabais vinculando claramente ya el tema de las renovables y del mix energético. Pero vamos a ver, si no sabemos si el primer hueco... imaginaros que, por ejemplo, el primer hueco se causó en la zona suroeste de España, en ese momento había una central nuclear conectada. En Extremadura, ¿no? En Extremadura. Imaginaros que se hubiera conectado por el disparo de una central nuclear. ¿Qué tiene que ver eso con la situación de las renovables? En ese momento. Si es que no se sabe lo que hay. Ya. A lo mejor sí. O sea, a lo mejor lo que ha ocurrido es que ha habido, ojo, una gran central renovable. También déjame decirte otra cosa que es muy importante. Sabemos que el incidente es múltiple. ¿Por qué sabemos que el incidente es múltiple? Porque el sistema está diseñado, es lo que llamamos en ingeniería el criterio N-1. El sistema está diseñado para que ante cualquier fallo simple, cualquiera, me da igual, que caiga una central nuclear, un parque solar, un parque eólico, una subestación eléctrica, una línea, cualquier cosa, pase lo que pase, si solamente ocurre una, automáticamente entra en funcionamiento su sistema de respaldo. Y por eso el sistema no se va, porque está perfectamente previsto para cubrir un fallo simple, pero no está previsto para cubrir fallos múltiples. Algunos sí. Por ejemplo, te voy a citar uno que es un caso muy clarísimo, claro, en la zona de los Pirineos. Hay una línea muy importante en los Pirineos, ¿vale?, que cruza los Pirineos con Francia, interconexión con Francia, y que lleva en paralelo otra línea a unos cientos de metros. ¿Qué es lo que ocurre? Si hay una nevada muy grande en esa montaña, es muy probable que caigan las dos líneas. Entonces el sistema se diseña para la caída de las dos líneas, porque hay una cierta correlación entre la caída de una línea y la segunda. Entonces hay algunos fallos múltiples que, como se consideran bastante probables, se ensayan y se protege el sistema frente a fallos múltiples, pero no para todos. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que hay un fallo múltiple. ¿Y por qué te digo esto que es muy importante también? Claro, no va a haber un solo hueco, Susana. Va a haber varios huecos de tensión ocasionados, seguro, por el incidente 0 y por el incidente 1, como mínimo, ¿vale? O sea, el que se produjo en el momento 0 y el que se produjo 1,5 segundos después. Es muy probable que después de cada incidente, cada una de las centrales que había cerca reaccionara de una forma o de otra. Es decir, aquí hay millones de datos que vamos a analizar ahora con todo esto. Por eso tarda tanto la investigación. Claro, y luego lo que va a haber es discusión de los técnicos, porque esto ya ha pasado. O sea, es decir, en el último apagón grande que tuvimos en España, que fue en Tenerife hace unos años, hubo discusión muy importante. Allí el sistema es más pequeño, es más fácil de analizar. Tardaron 3 meses en tener Madre mía, qué largo me lo fías. Pero espera, ¿qué ocurrió? Allí solamente hay 2 compañías. Fíjate, aquí hay más de 300 compañías involucradas. Allí había 2, ¿vale? Porque está Red Eléctrica y una filial del grupo Endesa, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Que se llama Unelco, allí en Canarias, la que opera la generación. O sea, digamos, la red eléctrica la opera una empresa y la generación eléctrica la opera otra. Y lo que ocurrió es que en el expediente hubo discusión técnica
una vez obtenidos los datos, cada compañía trató de echar la culpa al otro. De salvarse, claro, porque luego estamos hablando de indemnizaciones millonarias. Por Nadie quiere supuesto. asumir la Por culpabilidad, eso la digo responsabilidad que cuando tengamos todos los del gran datos, apagón. después de los datos también va a haber polémica de todo Ya. esto. Pero es fundamental, antes de empezar a hablar, es absolutamente fundamental determinar el orden. ¿Por qué? Porque si lo que ocurre es que el primer incidente fue de una central nuclear, pongamos, y un segundo después, es que fíjate el tiempo que estamos hablando, un segundo después, que por supuesto es totalmente automático, lo que dispara es una central solar, no es lo mismo que si lo que ocurre es lo contrario, que hay una Pues- central solar y dispara un segundo después una central Pues nuclear. tú sabes que